Cristo cambió la historia, cambió mi noche en gloria, me dio completa paz. Dios te bendiga, te invito a que comencemos con una oración. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, por permitirnos escudriñar tu palabra. Como dice en tu palabra, donde 2 o 3 estén, ahí yo también estoy. Y nosotros estamos juntos para examinar tus santas escrituras. Yo te pido que quites toda interrupción, cualquier cosa que nos desvíe del punto en que tú nos quieres llevar, mi Dios. Tú dijiste que vengamos a ti todos los cargados y cansados, que tú nos harías descansar. Dijiste que en ti, mi Dios, está esa agua viva donde jamás, Padre, tendremos sed. Y queremos venir a esa agua, así que queremos que hoy nos enseñes como tú quieras. En el nombre de Jesús, amén. Pues en el mundo ha habido muchos hombres y mujeres que han trascendido debido a su servicio, debido a su empatía con las demás personas, pero también a su gran diligencia. Según el diccionario, dice que diligencia es la virtud cardial con la que se combate la pereza. O sea, es alguien activo. Pero dice que diligencia, el concepto concreto, según el latín, que viene de amare, curiosamente significa amar. O sea, ser diligente es alguien que tiene amor hacia lo que hace. Y bueno, como te comentaba, estas personas han llegado a ser líderes porque ellos comprenden el verdadero significado de servir y ayudar a los demás para que ellos crezcan. De hecho, en Proverbios 22-29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice: delante de los reyes estará, no estará delante de los hombres de baja condición. Es lo que yo te estoy tratando de decir, que el hombre con empatía, con liderazgo, es aquel que trata de servir a los demás. Es el que no se conforma con lo que tiene, a pesar de sus circunstancias o de la situación en la que él esté. Y pues, ¿sabías que el liderazgo servicial deja huella? Sí, el liderazgo servicial es el que hace que los que están a su cargo o su equipo alcance las metas que ellos desean y que saquen la mejor versión de sí mismos. Él busca dejar una huella positiva en su mundo y en su entorno a través de su trabajo y de sus acciones. Y de esta manera es como lleva una vida significativa, el líder servicial. ¿Y sabías que tenemos muchísimos ejemplos en la palabra de Dios de líderes serviciales? Uno de ellos, pues, sobre todo es nuestro amado Jesús. Él fue un líder servicial que dirigió a sus discípulos, dirigió al pueblo que lo seguía para llevar una vida con propósito. De hecho, en Juan 13, del 4 al 5, te invito a que nos acompañes. En Juan 13 dice: se levantó de la cena, hablando de Jesús, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Entonces yo me imagino que tal vez se puso la toalla en la espalda, no lo sé, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos y tomó la toalla con la que estaba ceñido para secar sus pies de los discípulos. Yo quiero que usted recuerde que en la antigüedad pues no había carros, no había motos ni aviones. Entonces, para que ellos pudieran transportarse de un lugar a otro, a una región, necesitaban caminar. Y muchas veces lo hacían horas para que ellos pudieran llevar la palabra de Dios que Jesús estaba llevando en esos tiempos. Entonces eran horas en las que ellos caminaban. Me imagino que sus pies estaban agrietados, también hinchados, tal vez con sangre, con lodo. No creo que haya olido bien, ¿verdad? Pero el punto aquí es que
Cuando les daban la bienvenida a las personas que venían de lejos, lo hacían dándoles agua, pero también poniendo un pocillo con agua para que ellos pudieran poner sus pies sobre ese pocillo y descansar. Yo creo que era gratificante, después de haber caminado pues kilómetros, poder poner sus pies sobre esa agua deliciosa, ¿verdad? Pero Jesús decidió lavar sus pies. Y aquí habla de que Pedro era uno de sus discípulos y dijo: tú eres el maestro, tú eres grande, tú eres el que nos enseña. No voy a permitir jamás que tú toques mis pies. No quiero que te sobajes, ¿no? Que te humilles y para servirme a mí. No lo vas a hacer jamás, jamás. Y Jesús le dijo: es que tú no lo comprendes ahora, pero después lo vas a comprender. Y él seguía necio: no. Pero Jesús le dijo: si no te dejas que yo lave tus pies, entonces no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo: no, Señor, si no, mejor lávame todo, lávame mis pies, lávame mi cabeza, ¿no? Entonces comprendió Pedro lo que trataba de decir Jesús. De hecho, aquí nos lo explica en Juan 13, del 12 al 15, nos explica por qué lo hizo Jesús. En el 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, les preguntó: ¿saben por qué estoy haciendo esto? Y ellos le dijeron, y él les dijo: vosotros me llamáis maestro y señor. O sea, alguien top, ¿no? Y dices bien, porque lo soy. Pues sí, yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado sus pies, y también debéis lavar los pies los unos a los otros. Dios en el 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho con ustedes, también ustedes lo hagáis. O sea, Dios quería decirles aquí que también lavaran sus pies y que ellos iban a ser bienaventurados si ellos hacían este acto de amor, de diligencia. Como les decía, Jesús mostró con ejemplo. Hay líderes que no son solo con nombre, pero verdaderamente no lo son, que ponen a los que están a su cargo, a su familia, hablando de las cabezas del hogar, a que hagan las cosas y solamente los mandan, pero no ponen el ejemplo. Y aquí Jesús le estaba diciendo que unos a otros se sirvieran, o sea, que se preocuparan, que se pusieran en los zapatos de unos de los otros, o sea, que tuvieran empatía, que se amaran, que se respetaran, que oraran unos por otros. Y de esta manera podemos llamarnos discípulos, hacer lo que Jesús hizo, no ser egocéntricos y solamente vivir conforme a nuestro deleite o que me sirvan a mí ya, sino que Dios nos mandó a servir, ¿no? Y un ejemplo más de alguien con liderazgo servicial pues fue José. Y José fue un joven que a pesar de su corta edad supo mantenerse en el punto que Dios quería que él estuviera. Por ejemplo, habla de que José, cuando él soñó lo que Dios tenía, las metas que tenían para él eran magníficas, era algo grandioso, así lo habla la palabra de Dios. Dice que en un sueño que José tuvo fue cuando las estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante él. Aquí Dios le estaba mostrando que iba a ser cabeza y no cola, que iba a llevar un liderato firme y que él iba a tener a su cargo incluso a los de su familia y también a toda la tierra. Después vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Y pues la vida de José no fue fácil. Él fue, como les decía, un joven con muchas dificultades, pero en todas él siempre obedeció a Dios. A pesar de que sus hermanos no lo querían, le tenían envidia, él se comportaba conforme un hijo de Dios. De hecho, sus hermanos pues eran 11, ¿no? 10 en ese momento.
pero en total fueron 12 hermanos y todos le tenían envidia a José, porque su padre lo amaba y lo prefería en algunas cosas también. Y cuando ellos vieron la oportunidad de exterminarlo y deshacerse de él, lo que hicieron fue venderlo a los amalecitas. Y cuando vendieron a José, pues sino trajo mucho dolor a su vida, porque él estaba viendo que su propia familia lo rechazaba, pero él no le importó esto. Él siempre decidió ser el mejor donde quiera que estuviera, y eso es algo que nos trae enseñanza para nuestra vida por siempre. Ser el mejor a pesar de las circunstancias en que estemos pasando. ¿Sabes por qué? Porque todavía de que lo venden a los amalecitas lo vuelven a vender a un oficial llamado Potifar. Y podríamos decir que su vida era llena de, desgracias, ¿no? Todavía vendido y otra vez revendido, pero Dios tenía un propósito y él le creyó a Dios. Ese sueño que tuvo, lo tuvo siempre en su mente, que Dios lo tenía por cabeza y no por cola. Y José fue servicial, él fue diligente a pesar de que fue esclavo. Y Dios hizo que José tuviera una posición alta por su fidelidad donde se encontraba. Fue algo hermoso. Y eso lo vamos a ver en Génesis 39, del 2 al 6. Aquí vamos a ver, cómo fue esto. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, o sea, Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Bueno, pues aquí vemos que Dios estaba con él, a pesar de que él era esclavo, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero llamar su atención es que su jefe, ¿no? En este caso Potifar, él se sentía con confianza de dejar todo, porque sabía que era un varón temeroso de Dios y sabía que él no lo iba a defraudar. Y yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te ha pasado esto? Que tu jefe o tus papás o la persona de autoridad que esté contigo ha dejado cosas en ti, a tu cargo, porque tiene confianza de que tú no lo vas a defraudar. O necesitamos que estén ahí llamándonos, ya lo hiciste, ya enviaste esto, o que estén al pendientes para que nosotros seamos diligentes como José. Necesitamos a alguien que esté atrás de nosotros para que podamos hacer las cosas, o somos como él, que dice que porque tanto todo lo que él hacía era prosperado porque Dios estaba con él. O te eligen a veces en proyectos porque saben que tú vas a hacer que prospere ese proyecto, vas a hacer que tú determines más cosas más allá de lo que te están pidiendo, o simplemente te quedas conforme, o ni siquiera haces lo que están poniendo en tus manos. Muchas veces escuchamos que es normal que tengamos trabajo, ¿no? O muchas veces se nos hace monotonía, rutina, ser bendecidos, pero no, es porque la mano de Dios está con nosotros. Y a veces hay obstáculos que pueden probar de qué estamos hechos y si seguimos siendo fieles en las circunstancias en las que estemos. Así fue como pasó con José. A pesar de que él estaba siendo el mayordomo de la casa de Potifar, echándole todas las ganas para que prosperara esa casa, él tuvo obstáculos.
porque el enemigo siempre que ve que tú estás creciendo te va a traer obstáculos, pero decidimos nosotros si obedecemos a Dios o caemos. Nosotros tenemos la autoridad. Y eso es lo que pasó con José. Como leíamos, él era de un hermoso semblante y una bella apariencia. ¿Qué quiere decir? Pues que era guapo, ¿no? Y además joven, porque a la edad de 17 años fue cuando Potifar compró a José. Entonces, José estuvo años en la casa de Potifar sirviéndole y pues ahí él iba creciendo. Y su esposa de Potifar pues se sentía atraída por José y ella empezó a coquetearle, empezó a insinuarle que tuvieran pues relaciones sexuales y que durmiera con él. Y José siempre tenía en su mente que él no estaba hecho para ese pecado, que Dios lo iba a llevar a ese sueño que Dios había puesto en él desde antes. Y hubo un día en que se quedó la casa sola y José estaba haciendo su oficio y llegó esta mujer a querer asediarlo, a besarlo, a decirle pues cosas insinuantes para que él la tomara y durmiera con ella. Pero tras esto ella quitó sus ropas de él y él corrió y decidió correr. Y antes de eso le dijo: ¿cómo he de pecar contra mi Dios y contra mi amo? Siempre tenía en su mente la obediencia, porque vivía en comunión con Dios, a pesar de que le estaba yendo mal, ¿no? Porque era un esclavo, aunque estuviera en la casa de Potifar como el mayordomo, era un esclavo, no era libre. Pero a pesar de eso, él tenía siempre en su mente que Dios estaba con él, que nada lo iba a alejar de las decisiones que Dios pusiera en él, que nadie lo iba a mover. Y eso podemos leer en Génesis 39, del 20 al 23. A pesar de que él fue fiel, ella le mintió a Potifar y le dijo que José quería abusar de ella. Y es lo que dice aquí: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. O sea, lo envían a la cárcel, pero aún en la cárcel Dios estaba con él, porque Dios estaba mostrando su misericordia ante José. Y el 22 dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Entonces aquí volvemos a ver que sus jefes de José dejaban todo porque no se preocupaban, porque él daba testimonio en lo que hacía. Y todo prosperaba. O sea, todavía de que ellos estaban tranquilos de que él iba a hacer bien las cosas, Dios lo prosperaba. Y eso es lo que te quiero traer a tu vida, esta enseñanza, es que a pesar de lo que tú hagas o en las circunstancias que tú estés, Dios va a prosperar tu vida. José estuvo 11 años de esclavo en la casa de Potifar. Nada lo detuvo para ser mejor, a pesar de la injusticia que él estaba pasando. Nada lo detuvo. Aún en la cárcel, otra vez, él fue mejor que todos. Y tal vez usted o yo estemos en el lugar que no quisiéramos estar, ¿no? En el trabajo donde no quisimos estar, tal vez la carrera que me tocó, o la familia que me tocó, tal vez el esposo o la esposa que me tocó, no es como yo haya querido, ¿no? Tal vez lo pensamos, pero yo quiero que usted sepa que la fidelidad que usted ponga en las cosas que haga, Dios siempre las va a prosperar. Si usted es bueno en lo que hace, si usted es fiel en lo que hace. José siempre estuvo en la presencia de Dios, y eso lo vemos cuando le contestó a la mujer de Potifar, cuando dijo: no voy a hacer esto contra mi Dios. Tenía el temor de Dios.
Y eso solamente se puede alimentar cuando llevamos una vida de comunión. Y la obediencia que él tuvo fue porque en el secreto, porque en oración Dios lo instruía. No fue porque, de repente como magia ya era un hijo de Dios que no caía en tentación, sino porque él llevaba una vida de comunión con Dios. Y también él hacía todas las cosas como para Dios. Sí nos damos cuenta que cuando él era cuando era mayordomo de la casa de Potifar, lo hacía con excelencia. Y cuando él era también el que ayudaba al jefe de la cárcel, también lo hacía con excelencia y Dios lo prosperaba. Y en Colosenses 3:23 al 24 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor servís. Y esto es lo que estaba pasando José, lo estaba haciendo como para Dios. Por eso, pues Dios ve la intención de nuestro corazón y lo que sembramos, eso vamos a cosechar, ¿verdad? José estuvo cerca de 2 años en la cárcel. 11 años estuvo con Potifar de esclavo y casi 2 años o un poco más estuvo en la cárcel. Pero a pesar de todo esto, él siempre tuvo en claro que Dios no lo iba a dejar ahí, que ese no era su propósito, pero de todas formas hacía las cosas con excelencia, como para Dios. Y en la cárcel él conoció a 2 hombres, uno era el copero del rey y el otro era el panadero, y les interpretó los sueños que ellos tenían en esos momentos. Y ellos se dieron cuenta que él era un hombre con ese don. Y hasta después que pasaron esos 2 años, el copero se acordó de José cuando el faraón, porque el copero era el copero del faraón de Egipto, le servía al faraón. Hasta que el faraón tuvo un sueño, se acordó de José y le dijo que José podía interpretar su sueño. Y ahora otra vez José es llamado, es cambiado de esa situación donde él está, pero ahora para algo magnífico y para el servicio de toda la tierra en ese tiempo. Cuando el faraón lo manda a llamar, le pregunta a José si es verdad que tienes un don para interpretar sueños, y él siempre le daba gloria a Dios. Él dijo: no, este don no es mío, me lo dio Dios, es de Dios. Y era para que tal vez nosotros en esas circunstancias hubiéramos dicho: sí, soy yo, o nos jactáramos, es mi don, yo siempre he tenido sueños desde hace mucho, no sé. Y él no lo hizo eso. Él nunca renegó, él nunca dijo por qué, o voy a hacer lo contrario, voy a pecar, voy a hacer esto porque es injusto. No, él siempre tuvo en claro que Dios era bueno. De hecho, en Génesis 41 habla de que cuando José le dijo al rey que la interpretación del sueño eran 7 años de hambre y otros 7 años de bendición que iban a venir hacia ese país y toda la tierra de su alrededor, le dijo que guardara graneros, que sembrara, que recogiera, para que los guardara esos 7 años de abundancia para cuando viniera la hambre, y que tuviera alguien administrador, alguien de confianza, donde el faraón pudiera tener lo que necesitaban para los siguientes 7 años de horror que venían, de hambre hacia la vida de ellos. Y fue tanta la confianza que le dio José a Faraón, que decidió poner a José sobre todo lo que tenía. En Génesis 41 del 37 al 40 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Y apenas lo estaba conociendo, tal vez llevaba horas hablando con él. Y dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mejor que tú. Entonces aquí vemos que Faraón reconoció que Dios estaba con José y que era sabio, porque Dios le daba gracia a José ante los hombres, porque José tenía gracia primero ante Dios, por sus actitudes, por su obediencia y por la manera en cómo se comportaba. Y mira cómo le delegó Faraón la autoridad a José. En Génesis 41 del 44 al 46 dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath-Paaneah, y le dio por mujer a Senat, hija de Profera, sacerdote de Or. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de 30 años, cuando el faraón le delegó toda la autoridad de Egipto sobre él, para que él cuidara esos 7 años de dolor, esos 7 años de escasez al pueblo, administrando todo para que Dios bendijera al pueblo de Egipto. Y Dios puede hacer cosas magníficas si nosotros decidimos hacerlo mejor en donde estemos, con quien estemos. Y siempre Dios nos va a prosperar. Si esto es un mandato, hacer todas las cosas como para Dios. Si José hubiera pecado, tal vez nunca hubiera llegado la bendición, que era ser el pues más grande de todos en toda la tierra, porque Dios lo llevó a ese punto por obediencia y porque fue su propósito desde que él nació. No importando las circunstancias, él siempre tuvo en Dios como el primer lugar. Y la obediencia lo llevó a la grandeza y la comunión de Dios lo instruyó. Eso es lo que nosotros debemos de saber. A pesar donde estemos, siempre debemos de ser serviciales, amorosos, diligentes, porque Dios va a bendecir nuestro trabajo y lo que hagamos. Gandhi dijo, la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio. Martin Luther King dijo, no necesitamos un título para servir, solo necesitamos un corazón lleno de gracia y un alma que produce amor. ¿Y qué les había dicho que era diligencia? Amar. Entonces no necesitas ser un presidente, no necesitas tal vez tener un título de jefe para servir a los demás, solo necesitas amor. Y yo quiero que recordemos Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y así es como José estuvo delante de reyes. Te invito ahora a que cierres tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que nos está invitando a ser diligentes y llegaremos a la grandeza. Amén. Gracias, bendito Dios, te doy porque tú nos estás mostrando tus promesas, las claves del éxito, las claves de cómo ser feliz. Ser feliz en el trabajo, ser feliz en la autoridad, mi Dios, que tú nos has dado, Padre, y también los que son autoridad sobre nosotros, mi Dios. Ayúdanos a ser diligentes, a ser constantes, a no empezar las cosas y no hacerlas, a hacer todo como para ti, Padre, porque este es un mandato, mi Dios. Gracias por tus promesas, gracias por estos ejemplos que tú pones en tu palabra para que nosotros no seamos conformistas. Tú eres bueno, mi Dios, y nos llevarás aún más alto, Padre, si somos fieles, si te obedecemos. Y si, mi Dios, alguna vez hemos, Padre, no obedecido, mi Dios, o caído en esos terrores, mi Dios, yo sé que tú estás con nosotros y que es tiempo para regresar, Padre.
y seguir, mi Dios, con todas las fuerzas, echándole ganas a lo que tú has puesto delante de nosotros. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.